Ujú. Es con B, todo es juntito. Sí. Bisoxanol. Bisoxanol. Benzobisoxanol. Benzobisoxanol. Ajá, tu compañero acaba de poner un nombre. El nombre que te acaba de poner, el para es la posición de los anillos aromáticos. ¿Sí? Para fenileno, es decir, que en la posición para del grupo fenil va a ir el grupo benzobisoxanol. Gracias, Durán. Sí. Bueno, otra duda. No duda con clase, no duda con repaso. Buenos días, maestra. Yo tengo una duda de la clase pasada. Ajá. Es de laminado, que estamos viendo que existe como el tipo Q1, Q2, tipo X, tipo Y. La diferencia que había en el Y y en el Z era que, pues, una estaba en forma vertical, una lámina la otra en horizontal, pero que a la hora de juntarlas, es como que no se diferencia cuál está primero y segundo, ¿no? O sea, no se diferencia. Entonces, en el Q1 y en el Q2, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que se diferencia si al final todas acaban juntas y es como que son de la misma dirección pero acomodadas diferente? Te lo acabas de responder. O sea, esa es la única diferencia. Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra? Bueno, si no hay dudas, enciéndanme sus cámaras. Me faltan algunos. No estoy segura. ¿Nos quedamos aquí? No. Nos quedamos en los espumas de PVC. ¿Nos quedamos aquí? Espumas de PVC, profe. Estamos viendo de las... Aquí. Ahí. ¿Esta? No, la anterior. La primera. Aguilar, dime qué es fibra. Aguilar. Mientras despierta Aguilar. Barraza. Es como varios hilos entramados. No. Fibra. Barraza, ayúdale. Son filamentos delgados. ¿Puedes mejorarlo? Castillo, ¿qué es mecha? La mecha, profe. La mecha es un grupo de hilos que están juntos y retorcidos. Corrales, ¿qué es tex? Corrales. Es como... es como una medida.
¿De qué? Eh, de nudos, de los nudos. Puedes mejorarlo. Morales, ayúdale. No me acuerdo muy bien. Enciéndame las cámaras los que me falten, por favor. Noriega, dime ventajas de usar espumas. Pues que este material es menos denso, pues se puede usar en ¿cómo se llama? En estructuras de sándwich, es aislante, depende del material, mm, menos, menos caro y no sé, ya. Ok, entonces, hasta donde nos quedamos, creamos estructuras donde podemos absorber vibraciones, donde podemos tener refuerzos de diferentes tipos. En el caso de las espumas pueden contrarrestar fuegos, sonidos, etcétera, etcétera. Una de las espumas más utilizadas habíamos dicho que es el PVC. Una de las cualidades, aparte de las que vimos en la clase pasada, era de que no son inflamables. Se usa como rellenos para casas, para trenes, para autos, para naves, para bolsas de seguridad. Profe, no estoy seguro, pero es la espuma de PVC la que usan en las cabinas de radio. Los picos esos que ponen en las paredes para aislar del eco. Sí. ¿Sí es PVC? Sí. Uh-huh. Hay otro tipo de espumas, pero esta es baratita, ¿no? Había visto de la espuma. La mayoría que se utiliza para esos estudios es de FOMI, algo así. Había visto la espuma de melamina o espuma fenólica. Ajá. Que generalmente son para esos usos que no industriales. Sí. O por ejemplo, aislante de isonoración, ¿a qué se refiere? ¿Aislante qué? De isonoración. ¿De sonido? Ah, ok. Pero son caros, me imagino, ¿no? Pues todo depende de la calidad. Más adelantito vamos a ver diferentes métodos de cómo aplicarlo y cómo producirlo, y ahí te vas a dar una idea de más o menos los costos. Oh. Ok. Bueno, ¿de dónde vamos a ocupar o dónde vamos a utilizar este tipo de materiales? Pues aquí hay unos ejemplos. Se usaron mucho en trenes de alta velocidad. Aquí estamos viendo un modelo alemán, donde el material compuesto está reforzando techos, suelos, paredes, panel frontal. Una ventaja que tuvieron de usar los materiales compuestos es el diseño que estamos viendo. Eran formas más limpias, más redondas, más aerodinámicas, fácil de moldear, son más ligeras. Los refuerzos que pusieron tenían propiedades, sí, se ven bonitas, tienen propiedades antiestáticas, antifuego. Entonces, descubrieron que era una bastante ayuda para estas estructuras, y más cuando se empezaron a crear ciertos problemas por la velocidad que alcanzaban. Aumentar la velocidad, aumentan la fricción, aumentaban las vibraciones de la estructura, y por ahí no se descarriló ningún tren, al menos que yo sepa, ¿no? No sé. Pero sí, sí hubo problemas de cortocircuitos por las vibraciones, hubo problemas de fuegos, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasó
es que con la ayuda de estas espumas, bueno, fueron espumas retardantes. Otro modelo en el que usaron mucho este tipo de material es este, también un modelo alemán, y lo usaron en toda la carcasa del tren y le pusieron especial énfasis a las puertas. Alguien, dígame, ¿por qué en las puertas? Porque es lo que más tiende a vibrar, ¿no es? Esa es una. Otra. Yo siento que O por también el por... fuego. No tanto. No, yo siento que por el aislamiento, profe, o sea, como que para sellar bien la Ese era entrada. uno de los problemas que tenían, gracias. Resulta que sí cerraba la puerta, pues qué padre, ¿no? Pero resulta que vas a altas velocidades, el flujo va a ir y hace turbulencia en cualquier parte donde presente una forma externa a la estructura principal. Entonces, tenían problemas porque se abrían las puertas. Valdés, ¿qué otras cosas te imaginas que pueden ser beneficiosas al usar estos materiales en estas estructuras? El peso. Ajá. Resulta que si pesas menos, utilizas menos energía de movimiento, eres más veloz. ¿Ok? Son eléctricos esos trenes, ¿verdad? Nuestro. Ajá. Entonces yo creo que consume menos energía porque va a tener menor peso, necesita menos potencia. Que si tuviera... Por ahí vas. Valdés, tengo problemas con tu cámara, revísala, porfa. Voy. Otro modelo que también se utilizó materiales compuestos es este. Resulta que aquí lo que más invirtieron fue en espuma retardante contra fuegos. Prácticamente hacen una estructura sándwich y dentro del sándwich le pones un núcleo de espuma. Y aquí nada más les hago las comparaciones de diferentes estructuras, diferentes diseños, diferentes países. ¿Y México? No nos metamos ahí. ¿Y el de México, profe, dónde está? Es de puro titanio aquí. Es que es tan rápido que no le pudieran tomar una foto decente y por eso no está en la comparativa. Tiene sentido. ¿Alguien sabe por qué nosotros no estamos invirtiendo? Ay, es porque es de diésel. Cálmate porque luego lo van a querer hacer a base de carbón. El Tren Maya, profe. Tren Maya. Ahí viene. Dios santo, Dios nos libre. Sé que va a llegar el proyecto, pero qué desastre. En Guadalajara se supone que van a implementar uno más. Antes había uno Guadalajara, Chihuahua. Pasaba Guadalajara, Sinaloa, Sonora y luego daba la vueltita a Chihuahua. Estaba padre. En mis tiempos funcionaba. Y me acuerdo que cuando era niña, pues era turístico. Estaba, al menos los recuerdos que yo tengo estaban muy padres. Pero el Tren Maya no la mueles, pasa por toda la selva, pasa por zonas de tierras de indígenas, donde está nuestra mayor biodiversidad en las selvas. Mejor, profe, sacas la mano por la ventana y agarras un mango para camino. Eres un malo. No sé. O eso de que ahora nuestras refinerías van a usar carbono para producir energía eléctrica, no la mueles, o sea, no sé, puedo entender que yo tengo una mala idea, pero ¿cómo es posible que esa idea se lleve a cabo? Tiene que pasar por muchas personas. ¿Cómo es posible que entre todas esas personas todos tengan esa mala idea? Dios nos guarde este tiempo y Dios nos guarde la reelección, Dios santo.
En fin, no nos metamos en políticas. Maestra, nomás una cosa. Ajá. Al final de la clase me recuerda una duda del Titanic que le voy a preguntar, ¿está bien? Para no interrumpirla más ahorita. Duda Titanic. Ok, duda Titanic. Ok, Vale. gracias. También, dudas. No, ninguna, maestra. Checa tu cámara. Daniel, ¿alguna duda? Vale, maestra. No, hasta ahorita no. Ok. Aquí les presento otra espuma. Resulta que estas obviamente cumplen con todas las normas y requerimientos. Su temperatura de trabajo es de menos 190 a más 160 grados, entonces una ventana bastante importante. Es dúctil a temperaturas criogénicas, que no cualquier material lo hace, entonces esto es importante. Tiene buenas propiedades dieléctricas. Obviamente es transparente para el radar, entonces ya se imaginarán en qué dispositivos se usan. Damián Gallegos, dime en qué dispositivos. Damián, despierta. Damián Gallegos. Ahí tenía el micrófono apagado. Pues como usted mencionó, de que en radares o cosas que tengan que ver con No, ¿cómo se llama? son transparentes al radar. En casas. Ah, Marinos. ok. Ajá. En barcos, profe. Sí, Prácticamente cuando se no- usa. Ajá. Drones y todo eso. Absorben vibraciones. Sí. Entonces lo estamos utilizando en la industria armamentista, en la industria de la defensa, por esa cualidad, ¿no? También tiene baja absorción a la humedad, que es algo bastante bueno. Tiene resistencia a la fatiga, que, oye, es lo primero que estamos pidiendo. Tiene alta resistencia al impacto. Es termodeformable. Tengo una duda, profe. Mande. La ductilidad a temperaturas criogénicas, ¿no lo haría bueno para la industria espacial también? Sí, ¿Y se usa? sí. Yo diría Gracias. que depende ahí. Más que nada porque si tienes un satélite, de repente estás a menos 200 y a la media hora andas a más 500 grados. Entonces ahí por los llegamos a choques una, térmicos. una Sí. conclusión. Quien va a soportar esas altas temperaturas es las tapaderas del tándem, ¿no? Ahí me acuerdo que decían que usaban cerámicos que los combinaban, así como se hacía el Pires, que los combinaban para cerámicos con expansión térmica positiva con cerámicos con expansión térmica negativa. Y ya quedaba todo chilo. ¿Te acuerdas que es cerámicos? Uy. Eran los Nitruro de nitrógenos. silicio. Usaban mucho a base de nitruros, también carburos. Los carburos les gustan hacer mallitas y los nitruros les gustan hacer cristalitos. Aquí les tengo otro ejemplo. En este caso, toda la estructura que engloba desde el suelo, las paredes, el panel frontal, en fin, todo el complejo. Y hay algo que pues no son trenes. En este caso, en este velero, se usa espuma para absorber las vibraciones, obviamente para que la estructura sea ligera y puedas flotar. Ya dije absorber vibraciones, ok, que no interaccione con la humedad del mar, que soporta ataques químicos por la salinidad del mar y que sea fácilmente moldeable para tener el diseño que sea, changos, les iba a decir aerodinámico, no es aerodinámico, es que Hidrodinámico. Hidrodinámico. se me fue, gracias. Va a ser hidrodinámico. Por supuesto que va a soportar tensión y compresión, entonces es fabuloso. Ahora, hay más espumas. Las espumas más comerciales que existen
son estas, no son las únicas. Por ejemplo, la espuma de poliestireno se usa mucho en las construcciones para estructuras que vayan a estar en contacto con alta salinidad y que no interaccionen muy bien con la humedad. Nada más para que se den una idea, tiene una densidad de aproximadamente 40 kilos por metro cúbico. No es tan complejo de manejar, entonces su costo es bajo, tiene buenas propiedades mecánicas, pero tiene un inconveniente. No se deben emplear con sistemas de resina de poliéster porque los grupos químicos entre ellos van a crear un ataque y lo que va a provocar que el estireno va a tener una deformación y va a disolver las resinas. Entonces no es bueno hacer un copolímero de este tipo de espumas. En cuanto a la espuma de poliuretano, pues resulta que ellas tienen un incremento en sus propiedades, pero tienes que sacrificar algo. Por ejemplo, las propiedades mecánicas son pobres, tiende a degradarse. Esto pasa conforme el tiempo y conforme a la exposición a ciertas energías. Y cuando pasa eso, la energía se va a los grupos amina y se rompe el enlace. Y uno de los grupos funcionales que le está dando fuerza a esa estructura, pues son los grupos nitrógenos y los estás perdiendo. Se usan mucho para la producción de moldes. Se usa también para los núcleos de los tándem. Y esto es porque produce un aislamiento térmico y acústico. A pesar de que son polímeros, ellos pueden trabajar alrededor de unos 150 grados. Y algo también interesante que puede ser mecanizada. Sí, de hecho, alguna vez cuando estaba en Fórmula 1 trabajamos esa espuma de poliuretano. Es como si fuera arena, así, arena muy compactada. Entonces, cuando se mecanizaba, pues casi ni la tocaba la fresa. Bueno, hemos dicho cosas malas, pero dime, ¿tú qué cosas buenas? Dime, ¿qué cosas malas encontraste al trabajar ese material? Pues para empezar, eso a veces era un problema que era como arenoso, entonces había que tener muchísimo cuidado con el manejo. También si se le ponía demasiada velocidad o muy baja velocidad al mecanizarlo, se podía derretir el plástico ese. Puede llegar a derretirse. ¿Qué tal los solventes que utilizaron? También se tenía que tener cuidado, sobre todo por ejemplo, al pintarlo. No se le podía meter... De hecho, creo que la pintura de poliuretano no la agarraba porque se picaba por el mismo solvente. No me acuerdo si era esa, no estoy 100% seguro, pero muchas pinturas se comían el material. No sé qué solventes usaron, pero por lo general esas estructuras se encienden, son flamables. Otro de las espumas utilizadas es el polimetilmetacrilamidas. Otra vez, polimetilmetacrilamidas. Poli, muchos, lo que sigue. Entonces son muchos grupos metil con un metacrilamidas. Meta son las posiciones y lo que sigue es la posición de la estructura química. Son espumas acrílicas, son más rígidas, tienen mayor resistencia mecánica, tienen buena estabilidad dimensional, trabajan bien a altas temperaturas. Por todo lo que hemos dicho, ustedes entenderán que son caras. ¿Dónde se usa mucho
en la industria aeroespacial. Como son ligeros, tienen buenas propiedades mecánicas, bla, 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 se usa mucho en álabes. Profe, ¿Alguien me puede recordar qué es un álabe? tengo una duda con un material. Mande. El foam block que se utiliza para construcciones, ¿se considera una espuma, no? Ujú. Yo les Eh, puedo decir lo del árabe. en ese caso, al momento de decir de que es de muy alta densidad, a qué se refiere? O sea, ¿cómo está? ¿Qué es lo que hacen para que la espuma ahí se considere de alta densidad? O sea, ¿le ponen menos aditivos espumantes o es otro tipo de compuesto de poliestireno? Eso viene como en 2, 3 diapositivas más adelante. Aguántame tantito, ¿sí? Profe, el árabe viene siendo la paleta curva pues, de un motor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿te parece lógico a un motor de un avión, pues hacerlo de espuma? Le pones una fibra A- encima. Así como suena de directo, no. Ajá. Pero pues haciendo Entonces, todos los compuestos sí, o sea, utilizando material. resulta que la espuma no está nomás así de bonito, sino que tú lo tienes que reforzar y tú ya vas a decidir si lo vas a reforzar con filamentos, que si con fibras, que si en forma de láminas, que si en forma de tándem. Entonces, vean el conjunto de las situaciones, ¿no? Ahora, se pueden crear copolímeros. ¿Alguien me puede decir qué es un copolímero? Marco, La combinación dale un voz. de dos o más Eran polímeros. Ajá. Ajá. Eran monómeros que ponías uno de cada uno, así los poniéndolos. Podrías poner uno de cada uno en bloque aleatoriamente o de inserción. Gracias. Que no, Titania, no. Entonces, lo que haces es una mezcla de dos polímeros, pero ojo, ellos deben de tener una relación cercana, es decir, no se deben de atacar químicamente, deben de ser estables juntos, deben de crear cierta sinergia. Entonces, no es como si a mí me da la gana y empiezo a mezclar polímeros en espuma y voy a ser feliz. Entonces, uno de los copolímeros bastante exitosos es el estireno acrilonitrilo. Entonces, puede tener propiedades muy parecidas al PVC, pero con mayor tenacidad y una resistencia a la rotura, que eso es bastante bueno. También absorbe vibraciones de impacto, tiene buena tenacidad. Una de las ventajas es que no se degrada tan fácilmente, por lo tanto no va a sufrir una alteración marcada conforme pase el tiempo. Todos los materiales van a envejecer, todos. Sin embargo, unos lo hacen a una mayor o menor velocidad. Entonces, en este caso, es bastante bueno la forma en la que se degrada, la lentitud. Maestra, es Mal. el mismo que uno que se llama SAN. ¿Tiene otro nombre? Es que lo busqué aquí en internet y me sale estireno acrilonitrilo y me sale SAM y me salen unos desechables. Pues yo lo conozco como estireno acrilonitrilo, posiblemente sí tenga otro nombre que sea el SAM, no sé si sea de la marca. Yo nada más así lo conozco. No sé, pero me preocupa eso que dijo, que se degrada difícilmente y lo usan en cubiertos. Y entonces, uy, ya bailamos. Pues desde hace mucho estamos usando eso, ¿qué te puedo decir? No sé. Tarea. Ya se imaginarán que les voy a dejar de tarea. Espuma. Polímeros. Espumas. Quiero que me investiguen otra vez. Portada formal, una introducción de lo más general a lo más específico, desde el cuerpo del trabajo, luego una conclusión personal, luego bibliografía, y me van a centrar los tipos de espuma que se usan en la industria aeronáutica.
donde me van a describir las cualidades de esa espuma y me van a dar aplicaciones. Otra vez, ¿Con cuántos maestra? quiero que se concentren en las principales espumas utilizadas en la industria aeronáutica, donde me van a poner sus cualidades y sus aplicaciones. ¿Para cuándo es, profe? Déjame ver. ¿Cualidades y aplicaciones, dijo, profe? Sí. Gracias. Investigación, dijo maestra. No, es una tarea. Es más tranquilona que la investigación. Cálmate. Entonces, esta me la van a entregar el sábado antes de las 12 de la tarde. Otra vez, sábado 10 antes de las 12. Maestra, ¿quiere portada también de hoja completa? Aunque sea tarea. Como tú quieras. Con que vengan todos tus datos. Es que no sé si vio mi tarea anterior que le ponía un cuadrito arriba nomás. No tengo problema con eso. Ah, ok, gracias. El morro portadilla. De hecho, Chávez, de hecho, está chile el formato portadilla. Ok, entonces ya hablamos de que es fabulosa las espumas en los núcleos de los tándem. Hablamos de cómo se hacen los tándem, que si cómo se hacen las láminas y no sé qué tanto. Pero entre toda esta plática habíamos dicho que algo que le puede hacer competencia, no puede, le hace competencia a los núcleos de espuma son los paneles, o les llaman núcleos en nido de abeja, o núcleos de abeja, o nidos de abeja, es lo mismo. Se usan mucho en las estructuras sándwich. Son fabricados de diferentes materiales, de polímeros, de cerámicos, de metales. Pueden tener diferentes formas geométricas, por lo general se hacen en hexágonos, pero se pueden hacer mezclas hexágonos, pentágonos y algunas otras estructuras. ¿Cómo vamos a nosotros definir qué estructura geométrica va a ser? Pues conoce tu diseño, conoce cómo se van a distribuir las fuerzas mecánicas a lo largo de toda tu estructura y ve dónde crecen esas líneas. Vas a encontrar ciertos patrones. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues forma nidos de abeja con los patrones de las fuerzas externas que se distribuyen a lo largo de tu diseño. A lo mejor se escucha bien fácil, pero sí tienes que tomarte un tiempo como para hacerlo, para encontrarlas y diseñarlas. Cosas buenas. Son ligeros. Son rígidos. Soportan compresión, son buenos. Soportan tracción. Se usan mucho en la industria aeronáutica. Se usan en naves espaciales, en barcos, en submarinos, en sensores de mar, como los radares, en las boyas. La ventaja que tienen es que puedes hacer estructuras planas como álabes. Generalmente los álabes no son totalmente planos, tienen ciertas curvaturas, dependerá dónde esté ese álabe. Entonces tú también le puedes dar esa curvatura que necesitas. No sé si ya dije que se utilizan en aviones, en las puertas de los autos, se usan en la construcción, en las puertas de nuestras casas. En los colchones ortopédicos.
Entonces, cuando lo hacemos de termoplásticos, es fácil la fabricación por extrusión. Y tú puedes manejar el grosor de estos paneles, que es algo bastante bueno en la industria. También los puedes hacer de metales. Generalmente lo hacemos de materiales no ferrosos. ¿Alguien me puede explicar por qué los paneles preferimos hacerlos de no ferrosos a ferrosos? Su baja densidad. Sí, porque si estamos diciendo que una de las ventajas de estos paneles es que son ligeros, pues si le pones un material ferroso, pues le estás matando esa propiedad. Entonces de titanio. No, fíjate que fuera de broma sí se hacen paneles de titanio. Todo se puede con el titanio, profe. No todo, como pasar un examen de propiedad de los materiales, no. De aluminio A también. ver, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy aquí, profe? Así pasé los 3 pasados. Ah, pero a lo último no me ponías todo de materiales de titanio con nanofibras de carbono. y sí, profe, con grafeno. Profe, sin el examen puse todo eso de titanio. Fíjate nomás. Profe, Y me de pregunta. aluminio también se pueden hacer. Sí, se hacen de aluminio. Ahora, la cuestión es de, ya hiciste el panel. Sí, qué padre. ¿Y ahora qué hago con el panel? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo hacer láminas? Entonces, como que vamos de pasito a pasito. Primero aprendemos qué son las fibras, luego aprendemos cómo se hacen los hilos, y luego cómo se hacen las mechas, y luego cómo se hacen los tex, y luego cómo se hacen las láminas, y las láminas cómo se hacen los tándem, ¿sí? Entonces, como que estás armando todas las piezas. Entonces, ya aprendimos que el tándem necesita láminas, entonces para hacer la lámina necesito un tex con una matriz polimérica, para hacer el tex necesito la mecha y así nos vamos. Bueno, ya tienes la lámina, lo que hacen es precalentar o calentar la lámina y luego le ponen el panel, le ponen presión y va a haber una unión. Otros tienen una lámina, le avientan un polímero como un adhesivo y ¡pum! Viene el panel otra vez. Entonces, todo dependerá de cuánta fuerza va a soportar este material.